Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar un repaso de este tema que vamos a tener para el día de mañana en el examen. Es bien sencillito, se vio el fin de semana pasado. Nomás es para abordar un poco más los temas sobre los tipos de pedagogía. Ok, chicas. Básicamente aquí lo que yo quiero es que vean los diferentes supuestos cuando a veces se proyecta en los conocimientos, a veces se proyecta en sí en la formación del alumno y cuando se proyecta en lo socioemocional de él también o de ella. ¿Sí? En este caso, el primero vamos a manejar la pedagogía activa. Es que el alumno se mantenga constantemente estimulado, se mantenga interactuando con los aprendizajes, con los conocimientos, la manera de desarrollarlos, enfocado en que aprenda de diferentes maneras, crear estrategias para mantenerlo estimulado, activo, interesado, sí, prácticamente. Que sea un aprendizaje constante y secuenciado, ¿sí? La pedagogía crítica es esta, como su nombre se lo dice y se los he dicho en la clase, a veces el propio nombre les dice de lo que trata. Aquí es que el alumno cree una capacidad crítica, reflexiva y competente sobre algún tema, por ejemplo, un debate, generar una opinión de una infografía, de un video como lo que ustedes realizaron de los casos de YouTube, hagan de cuenta que eso es lo mismo, ¿sí? Generar una opinión, generar una interiorización sobre los procesos de aprendizaje propios y cómo los compartimos con lo demás. O sea, por ejemplo, ¿cómo percibo yo lo de las plantas que desarrollamos nosotros en la maceta? ¿Cómo percibo yo los estudios de caso que vimos en el video prácticamente? ¿Y qué opinión me generan? Si algo positivo, algo negativo, algo si hace que lo relacione con aprendizajes previos o experiencias pasadas. ¿Ok? La pedagogía analítica es todo lo relacionado con lo científico, con lo deductivo, con lo metodológico. ¿Sí? Esto se basa en organizar primero todas las ideas, ¿sí? Establecer un proceso. Ok, ¿cómo voy a abordar este tema o esta problemática? Después, clasificarlo, irlo desmenuzando, irlo llevando a las diferentes áreas, a lo natural, a lo informático, a lo tecnológico, a lo social, a lo emocional, organizarlo, distribuirlo a esas áreas y después simplificándolo, ahí me equivoqué un poquito, con la palabra, simplificándolo en secuencias de aprendizaje. O sea, ¿qué quiere decir? Ya lo ordenamos, ya lo clasificamos, ahora cómo lo voy a asimilar para poder entenderlo o cómo lo voy a procesar, básicamente. Si por un proceso mental, un proceso matemático, un proceso metodológico, cómo lo voy a hacer para yo entenderlo mejor o incluso algo visual. Por ejemplo, en pedagogía humanista, lo que se plasma o lo que se pretende en ese aspecto es la sana convivencia, el trabajo colaborativo, todo lo de relaciones sociales, centrado en el alumno, en sus capacidades personales, emocionales, de interacción, de causa y efecto. Por ejemplo, como los estudios de caso que vimos, eso es pedagogía humanista. El actuar del docente en esos casos y el efecto que tenga el alumno en esas situaciones. ¿Ok? En la pedagogía intercultural es básicamente abordar una diversidad de opiniones, de ideologías, de creencias, de lenguas, de situaciones, de personalidades, de aspectos económicos, o sea, toda esa diversidad y esa gama de opciones que me generan a mí un aprendizaje, por ejemplo, en inglés, que se utiliza para entender las culturas, para entender las formas de responder, en historia, cómo son las diferentes lenguas, los diferentes lugares turísticos de todos los países, o sea, esa gama de oportunidades para nosotros poder uh, complementar mejor nuestro aprendizaje. Sí. Aquí tenemos otros aspectos, por ejemplo, en la pedagogía diferencial, en esta que se muestra aquí, en esta, lo principal son los rangos, los estilos de aprendizaje y la diversificación, o sea, cómo vamos a, como su nombre lo dice, cómo vamos a diferenciar
el aprendizaje del alumno. O sea, cómo vamos a evaluar que sí aprendió y que no aprendió. Cómo lo vamos a plasmar o cómo lo vamos a ponderar prácticamente. Y diferenciar qué aprendió y qué no. Pues se hace con los estilos de aprendizaje. Por ejemplo, si un alumno aprende de manera visual, ok, los instrumentos que yo apliqué de manera visual, cuáles entendió y cuáles no. En mis estilos de aprendizaje, por ejemplo, quién entiende con mis videos y quién no entiende con mis videos. Quién entiende con los proyectos, quién entiende con lo de las plantas, o sea, toda esa gama de oportunidades, ¿sí? Y si bien existen debilidades en las que no tenga una capacidad desarrollada el alumno en esas áreas, bueno, ayudarlo a que las vincule y las pueda promover y desarrollarlas y las perfeccione o las mejore también. Luego tenemos la pedagogía normativa, como su nombre lo dice, puras normas, leyes, propuestas, condiciones, estructuras. Por ejemplo, pedagogía normativa sería el nuevo plan de estudios, el nuevo programa, por ejemplo, los nuevos libros de texto gratuito, por ejemplo, las condiciones de aprendizaje. Por ejemplo, ya sea en laboratorio, ya sea en práctica de campo, qué condiciones puedo generar para que se genere un aprendizaje prácticamente, ¿sí? Y las normas, o sea, qué tipo de conocimientos y aprendizajes voy a yo a implementar. Entonces, situación y contenido a aplicar para que el alumno aprenda. ¿Y cómo lo voy a hacer? El cómo, ¿sí? Luego tenemos la psicopedagogía. Como su nombre lo dice, aborda aspectos psicológicos, emocionales, enfocarnos en la salud emocional del alumno, el cómo se encuentra, el cómo le hace sentir el proceso de aprendizaje, el cómo aprende dentro y fuera del salón de clases, que qué resultado no solo en cuanto en aprendizaje o en cuanto a una calificación, sino qué resultado emocional tuvo, si tuvo un buen desarrollo o un desarrollo nulo en cuanto a la socialización, la interacción, el desarrollo interno de él, si hubo una mejora en su estado anímico, en su estado emocional, ¿sí me explico? Que aborde principalmente lo emocional, así como tienen que hacerle a veces las lecciones socioemocionales o las prácticas Constrúyete en preparatoria, etcétera, ¿sí? La pedagogía analítica aborda diferentes técnicas de enseñanza y etapas de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las pedagogías, no nomás esta, pero todas y cada una de ellas, son diferentes en cada etapa de desarrollo del niño o de la niña. Desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, cada una tiene que abordar diferentes aspectos y diferentes niveles de aprendizaje, de dificultad, de desarrollo, de socialización, de aspectos procedimentales del cómo lo hace también. Y, y las técnicas que tiene que abordar también son diferentes. Cada vez tiene que haber una mayor evolución y una mejora en el desarrollo interpersonal también del alumno. Entonces tiene que abordar mayor cantidad de herramientas y mayores posibilidades y tiene que abordar la menor cantidad posible de rasgos limitados o de aprendizajes no desarrollados. Cada vez tienen que ser más, ¿sí? O sea, cada vez tiene que desarrollar más aprendizajes y que los aprendizajes que no desarrolle vayan siendo menos. O sea que, en pocas palabras, que cada vez pueda desarrollar a más y aplicar más, ¿sí? Porque obviamente cuando son niños, cuando están en una edad en la infancia, muchos aprendizajes no los desarrollan. Entonces se supone que cada vez que vaya madurando tiene que aplicar más y tiene que aprender más. A eso se refiere. Y la pedagogía social comprende las competencias para la vida, o sea que todo lo que aprenda sea eficiente, sea oportuno para su campo laboral, para su vida, para resolver problemáticas, para atender soluciones, para que sea eficaz, eficiente, oportuno, que sea positivo, que sea profesional y que sea eh, ¿cómo decirlo? Que entre en balance
entre todo lo que ya sabe y entre lo que puede aplicar. Que sea consciente de su contexto, que sea consciente de su situación y que conozca sus límites, hasta dónde puede llegar, con lo que puede llegar y los instrumentos que puede desarrollar. Básicamente sería eso. Ok, para no hacer más largo este video, esto sería hasta aquí. Espero y les deseo mucho éxito. Les deseo que les vaya súper bien. Y esto va a estar sencillito, nomás vamos a abordarlo de manera general. Y espero que les vaya súper bien el día de mañana y en todo este fin de semana. Cuídense mucho y excelente noche. Hasta luego.